¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una comparación en tiempo histórico sobre, digamos, lo que ocurrió hace, digamos, el siglo pasado, ¿no? Y también el presente siglo. Estamos viviendo esta pandemia terrible, terrible para la humanidad, pero que nos está dejando muchas enseñanzas. En el tiempo, digamos, del trabajo, digamos, de las personas a través de la historia, ha ido evolucionando poco a poco. La ciencia, como el día de hoy, ha contribuido grandemente al desarrollo de la sociedad. Y este gran desarrollo de la ciencia y de la tecnología impulsó la revolución industrial. ¿Qué significa la revolución industrial? La revolución en la ciencia y en la tecnología que revolucionaron la humanidad. Pues bien, hoy día tocamos esa revolución industrial. ¿Cuántas son? ¿Cuántas fueron? ¿No? ¿Qué relación tiene con, digamos, con la situación actual de nuestro país, de los trabajadores? ¿Y qué hacer o cómo han hecho, digamos, los obreros, las familias, para enfrentar, ¿no? esta terrible pandemia de la COVID-19? Entonces, la segunda revolución industrial en particular, vamos a estudiarla detenidamente, la segunda revolución industrial, el trabajo, las condiciones de trabajo y su relación con el COVID-19. Empecemos para saber qué cosa es una revolución industrial. Son condiciones, son procesos, ¿no?, en la cual la ciencia y la tecnología, ¿no?, los descubrimientos científicos, los avances científicos de esos tiempos revolucionan la sociedad, o sea, revolucionaron la sociedad, modernizando las condiciones de trabajo, ¿no? A través de la historia, como ustedes saben, las máquinas no fueron como el día de hoy. Si hoy día tenemos una cocina a gas, antes no era así, ¿no? Si tenemos una plancha eléctrica, antes no era así, ¿no? Las condiciones antiguas eran mucho más difíciles. La producción del carbón, el trabajo del carbón, ¿cierto? La máquina de vapor, ¿no? Eran condiciones realmente incipientes que habían, digamos, caracterizado a nuestras sociedades. Pues bien, hubo 4 revoluciones hasta el momento, ¿no? Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial. Y en cada una de ellas, ¿no?, los avances tecnológicos y científicos son los que han revolucionado las sociedades. ¿Dónde se inició la revolución industrial? Se inició fundamentalmente en Inglaterra, en el año 1760 a 1840. Fue la primera gran revolución industrial. Miren ustedes, 1760-1840, siglo XVIII hasta el XIX, donde las condiciones, ¿no?, de la sociedad fueron revolucionadas por la invención de la máquina de vapor, el carbón, los grandes cruceros, ¿no?, etcétera, ¿no? Y también las fábricas, las minas, todo tipo de, digamos, de trabajo, ¿no?, fueron mejorando, ¿no?, con la invención, digamos, de la ciencia y la tecnología, en el transporte, en la salud, ¿no?, en las comunicaciones, digamos, en las condiciones de la casa, etc. Pero eran muy incipientes, pero eran un avance. Nosotros vamos a detenernos en la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial ocurre, ¿no?, o es una segunda fase de la primera revolución industrial, ¿no?, 1840. De ahí viene la segunda revolución industrial, o sea, otro auge, otra fase, otra continuación. Si la primera se produjo en Inglaterra, la segunda fue fuera de Inglaterra, o sea, se expandió a otros países fundamentalmente europeos y en América, en Estados Unidos, ¿no? Ocurrió entre los años 1850 a 1914, más o menos allá inicios de la Primera Guerra Mundial.
Esta segunda revolución también se caracteriza por un gran auge, ¿no?, de la ciencia, de la tecnología, que revolucionó la sociedad, modernizó la sociedad, ¿no? Y hubo avances muy importantes en varios campos de la vida de los trabajadores, ¿no?, y de la sociedad en general. Por ejemplo, comenzaron a usarse, a industrializarse varios metales, como por ejemplo el zinc, el cobre, el níquel, el aluminio, etcétera, ¿no? Ya había empezado con el avance y el uso del acero y se fue mejorando mucho más. También se descubren los colorantes y comienza la gran industria de los colorantes y también de sustancias plaguicidas, insecticidas. Se revolucionó y se modernizó nuevas fuentes de energía. No solamente ya fue el carbón, sino se descubre, ¿no?, y se aplica la electricidad, la electrificación, que permitió llevar luz a los hogares y también el alumbrado público. Se masificó el uso del petróleo y sus derivados, ¿no?, como la gasolina, ¿no?, el asfalto, etcétera, que prácticamente modernizaron a toda la sociedad. Otro gran avance de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, fueron, digamos, en el transporte. El transporte con el descubrimiento de la bicicleta, de los autos, que inicialmente eran a caballos, carretas, y después fueron modernizándose con la aplicación de los motores, ¿no?, hizo que el transporte fuera un transporte mucho más moderno, mucho más rápidos, conectaron las ciudades, se bajó el costo de del transporte y por consecuencia de esto, los mercados, ¿no?, que tenían, digamos, poco acceso por que no había carreteras, los mercados fueron interconectados y por lo tanto se abarataron los costos, ¿no? Los mercados fueron conectados y junto con eso aparecieron las nuevas potencias. Es decir, si antes solamente había grandes potencias, como ustedes recordarán, España, Inglaterra, aparecieron nuevas potencias, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, ¿no?, generalmente países de Europa. Esto recorrió casi toda Europa. Muchos países como Bélgica, Japón, Estados Unidos, ¿no?, Italia, como dije, Francia, ¿no?, llegaron a esta segunda revolución industrial y realmente fueron modernizando, pero la aparición también de los nuevos capitalistas. Fue un nuevo capitalismo y nuevas potencias que dominaban el mercado. Pues bien, ahora veamos cómo era la situación laboral de los trabajadores, ¿no?, para compararlo después con lo que pasa el día de hoy, porque por algo tocamos el tema, para más o menos hacer una comparación. La situación laboral de los trabajadores trajo como consecuencia, digamos, ¿no?, una sobreexplotación de los trabajadores. Trabajaban mucho, mucho más, eran explotados, ¿no?, y su salario no era igual, ¿no?, o no era remunerado como debía ser. Las condiciones en las que trabajaban eran condiciones de sobreexplotación, una desigualdad, ¿no?, digamos, una desigualdad, condiciones insalubres en el trabajo, es decir, además que trabajaban de manera excesiva, no había condiciones de salud, ¿cierto?, para trabajar, y esto, digamos, traía como consecuencia accidentes y enfermedades, como el caso de las minas, de los obreros, de los trabajadores ferroviarios, etc. También había, digamos, los trabajadores de las industrias que trabajaban en condiciones realmente deplorables, originando, por supuesto, muertes, y como la aparición de grandes fábricas facilitó el trabajo y por lo tanto muchos obreros fueron despedidos porque las máquinas hacían el trabajo con menos cantidad de trabajadores, ¿no?
una gran desocupación, mucha miseria y muerte de parte de los trabajadores. No solamente trabajadores en minas, en fábricas, sino también los panaderos, ¿no? Los comercios pequeños, las industrias pequeñas, ¿cierto? Los albañiles, que eran muy importantes, los trabajadores informales, etcétera, etcétera. Todos fueron golpeados por esta segunda revolución industrial. Si bien traía más modernidad, pero las condiciones de trabajo, ¿no?, de los trabajadores, en vez de mejorar, ¿no?, siguieron siendo mucho más miserables. Ahora, muy bien, en el Perú, ¿cómo comparamos en el Perú de hoy la situación laboral, la situación de los trabajadores en general de la sociedad? Producto de esta pandemia, de la COVID, que ha afectado a todo el mundo. ¿Qué ha pasado al aparecer esta pandemia? Que no lo esperábamos, ¿no? Que muchos quizás pensaron que estaban muy lejos, ¿no? Llegaron, digamos, en marzo del año pasado, fuimos obligados, ¿no?, los seres humanos, a un aislamiento social. Fuimos obligados también a tomar medidas para evitar el contagio. La ciencia y los científicos, a quien ya agradecemos, comenzaron a trabajar rápidamente por conocer el virus, ¿no?, y fabricar una vacuna en el menor tiempo posible, porque esta vacuna es una enfermedad cualquiera común, demora 4 o 5 años, pero en este caso demoró el menor tiempo posible, porque a nivel mundial había una urgencia, ¿no?, porque la muerte se multiplicaba por miles y miles, y esto pasó en Europa, ¿no?, y de allá no venían noticias. Acá en el Perú también fue terrible, el aislamiento social obligatorio, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad, ¿cierto?, hicieron que cerraran y se paralizara todo tipo de trabajo. Es decir, fue una pérdida de trabajo, ¿no? Mucha gente fue arrojada a la calle, ¿no? Y por tanto hubo más informalidad, porque en nuestro país más del 70% tiene un trabajo informal, y al tú encerrarlos y parar las actividades, ¿no?, por supuesto que su ahorro y todo lo demás liberaron un pequeño tiempo. Después se vieron sin nada para poder sobrevivir. Eso fue un golpe muy fuerte y desnudó la realidad de nuestro país. Un país con inmensas riquezas, sin embargo, una gran pobreza a nivel de todas las regiones. El día de hoy lo estamos viendo en las elecciones. Muy bien, entonces esto ha pasado. Las fábricas y los grandes empresarios, fácil para ellos, establecieron una suspensión temporal del trabajo. ¿Qué cosa era eso?, ¿no? Era de que los trabajadores lo despidieron bajo el pretexto de vacaciones y no le pagaban nada. O sea, lo daban de baja, les dieron de vacaciones, ¿no?, y no le pagaban nada. Y los trabajadores fueron arrojados a la calle, miles y miles. Las condiciones entonces eran muy difíciles, ¿no? Y realmente con el contagio y la salud y los hospitales, ¿no?, y el trabajo que eran, digamos, en este año, ¿no?, fueron una desgracia, ¿no?, y son una desgracia en nuestro país, ¿no? Consecuentemente comenzaron a morir miles y miles de personas. Asimismo, ha comenzado la quiebra de empresas pequeñas, medianas, no las grandes empresas, porque las grandes empresas fueron por el Estado salvados a través de préstamos, ¿no?, de, digamos, Rebrota Perú, ¿no? Es decir, fueron salvados por una inyección de préstamos, y también a la gente humilde se le comenzó a dar los bonos para poder subsistir. También aquí viene una guerra por los ahorros que uno tenía en las AFPs o ONPs, que eran ahorros de los trabajadores, para que cuando estén en más edad sirvieran para
digamos, su pensión. Pero era tan grande la realidad y tan grande las necesidades que no tenían plata para comer. Y presionaron para que se le devolviera su dinero o una parte de su dinero. Muy bien. ¿Qué hubo también? Como parte de esto, para que digamos, el trabajo y la sociedad no se paralizara, comenzaron a elaborarse el trabajo remoto, el trabajo a distancia, en todas las esferas del trabajo. En la educación también, por supuesto, los profesores y alumnos también hicieron un trabajo remoto que nunca habíamos aprendido y mucha gente no sabía y comenzó, ¿no?, una masificación y un aprendizaje de este sistema que la tecnología nos traía y nos trajo siempre y estaba ahí para aprender. Pero por cuestión cultural no podíamos hacer uso de esa herramienta. Muchos han tenido y hemos tenido que aprender en la práctica. También se produjo problemas familiares, ¿no? Porque al arrojar a miles de trabajadores al encierro, ¿no?, a perder sus trabajos, no sabían qué hacer. Tuvieron que comenzar a unirse, comenzar a desarrollar sus capacidades, qué podían hacer, de qué podían trabajar, y comenzaron a ser creativos para poder trabajar. Unido a esto, que una gran mayoría, no tenía acceso a Internet. Por lo tanto, también la educación fue un desastre. Si bien una parte de los que tenían Internet recibieron una educación, por lo menos remota o a distancia, en muchas escuelas del Estado, ¿no?, y muchos niños que no tenían acceso a Internet, por el lugar, por el costo, realmente sufrieron, digamos, que esta educación no fue del todo exitoso para ellos. Pues bien, estas fueron las condiciones del trabajo en el Perú, ¿no? Y comparado con la segunda revolución industrial, ¿no?, tiene un parecido por las condiciones, digamos, de la pérdida de los trabajos, de las condiciones inhumanas en las cuales viven los trabajadores, que hoy día se ha demostrado, la pandemia nos ha demostrado y ha visto que el Perú es así, y muchos medios no han informado sobre esa realidad, ¿no?, pensando y diciendo que estamos en una situación mucho más favorable, etcétera, ¿no? ¿Qué decisiones tuvieron que tomar las familias y los trabajadores para enfrentar esta cruda realidad, ¿no? ¿Qué hicieron las personas? Muchas formas creativas para poder subsistir, ¿no? Las muertes y la falta de oxígeno, ¿no?, y el gobierno se vieron impotentes frente a esta pandemia. Sin embargo, la gente tenía que trabajar. Poco a poco, luego de más o menos un año de encierro, se han ido reactivando las actividades. Pero en ese tiempo, ¿qué hacían los trabajadores? ¿Qué hacían las personas? Bueno, hicieron mucho realmente. Vamos a ver, frente al COVID, cómo el pueblo, digamos, creativo hizo frente a esta terrible pandemia. El trabajo a domicilio. Muchos trabajadores comenzaron a realizar labores en su domicilio, ¿no?, de sus empresas, ¿no?, de sus empresas donde trabajaban, ¿no? Las empresas tuvieron que decidir, ¿no?, el personal necesario para que digamos, la empresa funcione, y también el resto en casa para que también pueda funcionar esta empresa, este trabajo. Entonces, el trabajo a domicilio tuvo que aprenderse y fue una herramienta importante. También el trabajo remoto de muchas actividades, no solamente de las fábricas, sino de muchos trabajos, muchos comercios, ¿no?, como Gamarra, etcétera, muchas industrias como alimentos, que tuvieron que implementar, digamos, trabajos remotos o, digamos, dejar el producto por delivery. Las clases virtuales comenzaron a ser masivas, ¿no?, en todos los estamentos del nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, universitaria, etcétera, ¿no?
generando con ello que mucha gente tuvo que aprender en la práctica y también se vio con, digamos, la incapacidad de poder acceder por cuestiones económicas o también por, digamos, la ubicación en su lugar, ¿no? En su lugar de origen. Las madres de familia ya se habían organizado hace mucho tiempo en comedores populares, pero a raíz de la pandemia comenzó a ser mucho más urgente que estas ollas comunes, que estos comedores populares, digamos, fueran mucho más masivos, ¿no? Como la gente no tenía que comer, tenían que juntarse, colaborar, hacer, digamos, como si una chanchita, ¿no? ¿No? Y, digamos, cocinar y distribuir para todos lo básico para la sobrevivencia y el hambre, para mitigar el hambre sobre todo. El gobierno, por su parte, comenzó a emitir algunos bonos, ¿no? Que por, digamos, las condiciones de nuestra sociedad, no estamos conectados digitalmente. Muchas personas usan, digamos, la computadora, el celular, pero no todos tienen las condiciones para pagar servicios de Internet, que son realmente muy caros en nuestro país, en comparación con otros países. Y eso ya dificultaba, digamos, el acceso a esa información. Sin embargo, se ha ido avanzando para que todas las personas puedan acceder, digamos, a estos bonos, porque muchas personas fueron favorecidas y no tenían con esto, o sea, no tenían, digamos, una cuenta en el banco. Increíble, en pleno siglo XXI. No tenían una cuenta en el banco. Se tuvieron que hacer cambios de actividades. Las personas y las familias cambiaron actividades. Bueno, se reunieron las personas de la familia, qué saben hacer cada uno. Bueno, uno sabía hacer un poquito de, digamos, de decoraciones, otros sabía cantar, otros sabía, digamos, hacer pancitos o hacer tortitas o hacer galletitas. Bueno, comenzaron a hacer un pequeño comercio. Eso fue un cambio de actividades que sean rentables, que fuera delivery, etcétera. Fue, digamos, mitigando el hambre, mitigando las condiciones de sobrevivencia, ¿no? Me acuerdo que en mi casa, y hasta ahora, pero mucho más antes, era mucho más seguido, pasaban muchos jóvenes, mucha gente cantando, dando serenatas, ¿no? Es decir, la creatividad de la población peruana era muy, realmente fue es muy heroica realmente, ¿no? Personas que comenzaron a establecer, digamos, familias multifamiliares, comenzaron a hacer comidas que ellos sabían cocinar y hacer delivery, tiendas que comenzaron a hacer delivery, mercados que uno quería comprar y ya no podían salir, sino también fueron pidiendo por delivery. Es decir, la gente tuvo una gran creatividad para mitigar y hacer frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, esto fue lo que hizo, digamos, la sociedad peruana y los trabajadores en la actualidad y vamos a seguir haciendo, ¿no? Por eso, nuestras felicitaciones a ese trabajo, a esa herencia de nuestros antepasados, porque el peruano es una persona muy creativa realmente, ¿no? Y así nomás difícilmente se va a dejar vencer por las situaciones, digamos, que estamos pasando. Finalmente a todo ello llegaron las vacunas. Las vacunas que no fueron, digamos, sino saboteadas por algunos políticos, ¿no? Por el mismo presidente Vizcarra, ¿no? Que lo vacaron, sobre una crisis realmente en nuestro país, que no la tuvieron otros países en medio de la pandemia. Un Congreso totalmente, ¿no? Totalmente, digamos, a espaldas de la realidad de los trabajadores y de las grandes poblaciones del Perú, ¿no? Hicieron que las vacunas no llegaran a su debido momento y consecuentemente las muertes
siguieran avanzando, siendo uno de los países con mayor mortalidad, porque el grado de miseria, de hambre, digamos, de las condiciones en las cuales vive la gente es realmente terrible en pleno siglo XXI. Y eso lo hemos vivido durante la pandemia, ¿no? ¿No? De un modelo que no ha podido desarrollar modernidad, ni industria, ni las condiciones básicas para que una familia pueda vivir, como es el acceso a la luz, al agua, a los servicios públicos. Gran parte de la población está realmente abandonada. Y siendo un país con grandes ingresos económicos, que realmente ha mantenido a una gran población, ¿no?, que no ha sido incluida. Y esto tiene que cambiar. Entonces, el presidente Sagasti entró como un gobierno de transición. Y, como él dijo, se puede gobernar con honestidad. Aceleró la compra de vacunas, hizo los contratos que debía hacerse, preocupados por la población y a la cual debemos agradecer. Y fue un día histórico para nuestro país, la llegada del primer lote de vacunas. Esas vacunas fueron las vacunas de Sinopharm. ¿Cuándo fue ese día histórico? Que ustedes deben recordarlo y por siempre lo recordaremos. Fue el día domingo 7 de febrero de 2021. Llegaron los primeros lotes de las primeras vacunas Sinopharm, ¿no?, de origen chino, que iban a permitir iniciar la gran vacunación de la población, empezando, como dice la Organización Mundial de la Salud, por las personas más vulnerables, ¿no?, que eran los que estaban al frente de la batalla, nuestros médicos, enfermeras, tecnólogos, ¿no?, las Fuerzas Armadas, ¿no?, las personas de mayor edad. Y fue así que comenzó, ¿no?, a hacerse esa vacunación para poder hacer que, digamos, las personas puedan desarrollar anticuerpos frente a esta pandemia, ¿no? Vacunas que fueron saboteadas por muchas personas, ¿no?, que decían que las vacunas no sirven para nada. Realmente imperdonable sus mensajes a la población, cuando la ciencia señala que las vacunas son una garantía porque desarrollan anticuerpos para que no llegues, ¿no?, a un estado grave si es caso te da el COVID. Y por eso todos debemos vacunarnos, toda la población, ¿no?, mayores de 16 años, ¿no? Sigamos cuidándonos, chicos, sigamos cuidándonos con el lavado de manos, el uso de la doble mascarilla, ¿cierto?, el distanciamiento social, porque mientras no esté vacunado toda la población, todavía tenemos el riesgo de contraer la enfermedad o poder contagiar a otros familiares. Y eso es lo que no queremos. No queremos, y de ahí esta importancia de la clase del día de hoy, de cómo ha sido y cómo son las condiciones y qué debemos hacer. Muy bien, nos vemos. Si hay alguna duda, me hacen llegar.